Bueno, hermanos, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Estamos en el párrafo 3, vamos a terminar el 4 y el 5, que son los últimos. Y que el Señor nos ayude a alcanzar a terminarlos hoy. Estuvimos en el párrafo 3, en la parte final, desarrollando lo que pues el hombre en su caída, las consecuencias, la naturaleza, la representación legal y todo lo demás. Cómo el hombre estaba corrupto en su ser, en su espíritu, en su alma. Y la única forma de ser libre era que el Señor Jesucristo nos liberase. Y quedamos en la parte de, a no ser que el Señor Jesús nos libere, como dice este párrafo en la parte final para terminarlo. Y estuvimos hablando de que la queja de muchos frente a la representación legal y a la imputación de la culpa por el pecado es que resulta injusto de parte de Dios hacer responsable a una persona por las acciones de otra. Esto con relación al contexto de Adán y la imputación del pecado hacia nosotros, o la culpa del pecado y la transmisión del mismo, no haciéndonos culpables de las demás personas fuera de ese contexto. Y muchos dicen frente a esto que eso es una injusticia, que esto no es justo. Y estuvimos viendo también de que hay una respuesta frente a este argumento que muchas veces se da y uno lo encuentra a nivel de algunos hermanos, sobre todo de corte arminiano. Y una buena respuesta es que si fuese injusto que Dios nos condene por el acto de Adán, entonces no hay un medio o mecanismo para salvar a los pecadores. Y hermano, esto solo lo podemos entender a la luz de la revelación de la obra de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto, cabeza federal o representante legal para aquellos que Él escogió para salvación. Estuvimos también diciendo o enseñando que Adán y Eva no podían engendrar ningún alma justa, libre o pecadora. Y vimos un texto que fue Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, donde dice que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Y estuvimos viendo que se necesita un hombre que representara al mismo hombre, ya que el hombre era quien había pecado contra Dios. Y en este caso se necesitaba un hombre, y un hombre nacido de mujer, un hombre como usted y como yo, pero sin pecado, sin relación alguna en su ser con el mal, pero no había ninguno. Por eso nuestro Señor Jesucristo se encarna, nace de mujer, engendrado por el Espíritu Santo y sin relación alguna con el pecado. Estuvimos también viendo que la representación legal fue lo que abrió el camino para nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Estuvimos viendo también que el pecado de Adán, por representación legal y por generación natural, fue imputado y transmitido a la raza humana, o sea, a usted y a mí, y nuestros pecados fueron imputados, fueron cargados a la cuenta de Cristo, y la justicia de Cristo fue dada, imputada a nosotros por representación legal, mas no por generación natural o ordinaria, porque era imposible. Esto es lo que nos da bastante sentido a la salvación por medio de esa representación legal que Cristo hizo de nosotros. Y cerramos con Romanos 5, versículos 18 y 19, donde se usa el paralelo entre Cristo y Adán. Y dice: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Aquí vemos la representación. Uno representando a todos los hombres, y por ese uno pasó la condenación a todos los hombres. Y ahí el texto dice de la misma manera. Y ese de la misma manera muestra ahora a Cristo. Y dice de la misma manera, por la justicia de uno vino
a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, de la misma manera como Adán representó a los muchos y los muchos cayeron en Adán, de la misma manera Cristo, por esa representación legal, representó a los muchos y por eso vino la justicia de vida para salvación. Allá hay uno representando a un grupo, acá hay otro representando a un grupo. Y eso nos muestra pues la doctrina de esta representación legal en Romanos. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por uno fueron constituidos los muchos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hasta ahí pues quedamos la vez pasada. Y ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Somos salvos por medio de la generación ordinaria o por medio de la representación legal? Bueno, yo creo que todos saben, pero por medio de la representación legal. Sí. No digo que es retórica, para decir preguntas si responden, hermano. Pero fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, pasamos al otro párrafo, el párrafo 4, y dice, de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden así todas las transgresiones. Entonces, el párrafo dice, de esta corrupción original. ¿Cuál corrupción original? La que estuvimos viendo en los párrafos anteriores. El hombre está totalmente corrupto en su ser, en su alma, en su espíritu por causa del pecado. Y por eso el hombre está completamente incapacitado, indispuesto y está opuesto a todo mal y enteramente inclinado a todo mal también. Y de eso es donde proceden todas las transgresiones que nosotros cometemos y que este mundo comete. Entonces, les invito a ir un momentico para ver este párrafo que nos muestra algunas cosas interesantes. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 17. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 17, dice, así, vamos a esperar a que lo encuentren, hermanos. Dice las Escrituras, así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y ahí más abajo dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermano, antes de este texto, nosotros podemos ver el versículo 15 ahí mismo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, el Señor habla de ovejas y habla de lobos. Dos animales distintos, pero habla de lo interior. Habla, pero por dentro son. O sea, aquí en este caso está hablando por dentro son rapaces, son lobos rapaces, aunque hagan cosas buenas. Ahí nos lo muestra el texto. Y el Señor en ese mismo capítulo 7, en el versículo 11, también dijo, ahí mismo en ese contexto, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, unos hombres que tienen una naturaleza mala saben dar buenas dádivas a sus hijos. Son malos en su naturaleza, pero saben hacer el bien o dar cosas buenas a los suyos. Y, amados hermanos, si el ser, el cuerpo, el espíritu, el alma del hombre está muerta por el pecado, todo su ser es corrupto
y siendo esto la fuente de donde emanaría su propia justicia, hay una pregunta. ¿Cómo es todo lo que sale del hombre con esa naturaleza caída? Malo. Es malo. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo le es contada las obras que se hace bajo esa naturaleza? ¿Como malas o como buenas? ¿Como justas o injustas? ¿Como santas o impuras? Y aquí hay que hacer una aclaración. Bueno, la respuesta es son malas, impuras, injustas. Pero hay que hacer una aclaración. Dios siempre demanda que el hombre haga el bien. Pero estamos hablando de la fuente donde proceden esas obras, mas no juzgando las buenas obras como malas, para dejar eso pues claro, allí no nos confundamos un poco. Entonces, la esencia del árbol es la que transmite la esencia al fruto, y no es lo contrario. La esencia, la naturaleza del hombre caído es puro pecado. Por lo tanto, sus obras también proceden de esa misma naturaleza. Miren, por eso es que el hombre jamás y nunca podrá ser salvo por medio de las obras. O sea, no hay justicia recta, santa y pura en el mismo hombre, en el ser del hombre, en la naturaleza del hombre. Y el profeta Isaías conoció esta gran verdad. Él claramente vio esta enseñanza que fue revelada en el Nuevo Testamento. El libro del profeta Isaías, capítulo 64, versos 5, 6, 7, dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Pregunta Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y él dice, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Y aquí sigue diciendo, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo tanto, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejamos marchitar en poder de nuestras maldades. Otra versión de ese versículo 6 dice, todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. Miren, ¿ustedes han visto las hojas que se marchitan? Cómo las coge el viento y ¡puf!, las arrastra. Aquí él está diciendo que los crímenes, el pecado, nos arrastra como esa hoja marchita en el viento. Quedamos indefensos. Amados hermanos, para poder ser salvo de nuestra propia naturaleza corrupta, pecaminosa, que fue las consecuencias y el castigo que dejó el pecado, imputado por la representación legal y heredado por medio de la generación ordinaria, o sea, la procreación y el nacimiento natural por medio de una mujer, es necesario una nueva naturaleza, un nuevo ser, un nuevo cuerpo. En pocas palabras, tocaría volver a nacer de nuevo, bajo la condición que nuestros primeros padres originarios fueran sin pecado. Pero eso ya es imposible, hermanos. Por eso la Biblia habla de volver a nacer, de un nuevo nacimiento. Y hermano, ¿qué historia en las Escrituras se le viene a la mente con todo esto que hemos dicho?
Naturaleza muerta, caída, pecaminosa, corrupta. Toca que tengamos una nueva naturaleza, un nuevo ser, un nuevo cuerpo. Y Nicodemo, hermano, solo entendió una parte de este asunto. Y él preguntó al Señor, ¿cómo sería esto desde el punto de vista natural? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y allí les invito a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 3 al 5. Vemos lo que el Señor le responde a Nicodemo con esto. Nicodemo entendió una parte importante, sí, pero lo otro no. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, y dice, no puede entrar en el reino de Dios. No puede, le dijo el Señor, entrar en el reino de Dios. El hombre en su propia naturaleza no puede entrar en el reino. Está totalmente impedido para venir a Dios. No puede. Mire, vayamos un momentico a Efesios capítulo 2, verso 11. Digo, muchas veces no es lo mismo los que estamos aprendiendo la doctrina de la gracia y que venimos de un contexto totalmente diferente a este, escucharlo que verlo en la misma Biblia. Muchas veces uno escucha estas grandes verdades, pero hasta que uno no se da cuenta y lo lee, ¡ay, esto dice así en la Biblia! No se convence por medio de las Escrituras, no sé que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento. Dice Efesios 2:1 que el hombre está ¿qué? Está muerto, ¿no? Que el hombre está muerto en sus pecados. Miren, en pocas palabras, hermanos, el hombre no puede darse vida a sí mismo. El hombre no puede darse vida a sí mismo. El hombre por sí mismo no puede buscar a Dios para salvación. Por eso, cuando vemos Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12, ahí dice, no hay quien entienda. Pero no hay quien entienda que si el hombre tiene la capacidad de razonar, de pensar, es inteligente para muchas cosas, para hacer y todo lo demás, pero el romano dice, no hay quien entienda, pero no hay quien entienda qué. Y dice, no hay quien busque a Dios, pero el hombre busca a Dios. Pero la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, ¿de qué forma? Y dice, todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Ahora uno se pregunta, pero no hay quien haga lo bueno ¿en qué? Si el hombre hace cosas buenas. El hombre hace obras buenas. El hombre obra dentro de su razón, cree estar haciendo obras o cosas buenas. Y la Biblia cierra la sentencia con, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Y bajo la figura de nuestros primeros padres, hermanos, por el pecado y la corrupción de todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, quedamos incapacitados, excluidos, expulsados de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque es que el problema no es el externo, el problema es el ser, el alma, la naturaleza del hombre. Y como todo procede de ahí, no hay ni siquiera uno que se salve de esa sentencia. Y miren, hermanos, Adán hizo todo lo posible, o Adán hizo posible que todos muriéramos sin pedirte permiso a ti y a mí, porque Él nos representó, y eso lo hemos explicado. Bajo la figura de nuestro Señor Jesucristo,
Dios el Padre hace posible nuestra salvación sin pedirte permiso a ti y a mí y sin preguntarnos si tú quieres o no quieres. Y Él lo hace así debido a que tú y yo no podemos y estamos incapacitados por el pecado para entender a Dios, para buscar a Dios, para hacer el bien. ¿Y ahora el qué? Él escoge. Él llama, Él predestina. Miren, acabamos de leer Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Tú y yo jamás fuimos los que buscamos a Dios. No queríamos y tampoco podíamos buscar al Dios Todopoderoso, hermanos. La historia de la salvación es Dios buscando al hombre, es Dios salvando al hombre y no el hombre buscando a Dios. En el arminianismo colocamos a Dios buscando al hombre. La Biblia enseña y muestra que es Dios buscando al hombre. Invertir eso, hermano, en la teología nos deforma el entendimiento de grandes verdades de las Escrituras. Aquí es Dios dándole un pueblo al Hijo. Y los que son parte de ese pueblo no fueron los que levantaron la mano y dijeron, yo acepto, yo también acepto, no, yo quiero ser parte de eso, no. Aquí no fue así, hermanos. Fue todo lo contrario. El Padre levantando la mano y apuntando su dedo, dijo, tú. Hermanos, fue el Señor. No quieres venir a mí, pero yo te escojo para salvación. Por amor, por el puro afecto o decisión de la voluntad de Dios Padre. Queremos ver esto a través de las Escrituras. Queremos ver que eso es así como enseñamos acá desde este lugar. Miren, vayamos un momentico al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo, vamos a ver primero el versículo 37. Hermano, este fue un texto que personalmente a mí me ayudó mucho con este problema de la salvación, de la seguridad de la salvación, de que la salvación es segura en Cristo, de que la salvación en Cristo no se pierde. Muchas veces uno ha leído este texto y de años en el Evangelio y pasaba uno por encima, hermano, y defendía una posición contraria. Hasta el momento que uno lo lee y el Espíritu de Dios como que lo ilumina a uno y uno entiende la gran verdad de la seguridad de la salvación. Miren, Juan capítulo 6, versículos 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Padre le entrega al Hijo a unas personas, a un pueblo. Es el Padre quien se los da al Hijo. Y el versículo 39 dice, ¿cómo dice, hermano? ¿Y esta es qué? Y esta es la voluntad del Padre. O sea, este es el deseo, esta es la decisión, lo que el Padre ha dicho. El que me envió. Pero ¿qué sigue diciendo? Que todo lo que Él me diere, yo pierda algo, yo pierda uno. Hermano, dice, no pierda yo nada. ¿Y cómo sabemos que está hablando de personas? El mismo texto dice, sino que lo resucite en el día postrero. Hermano, el Padre entrega un pueblo al Hijo. El Hijo lo recibe. Y es un pueblo que es de parte de la voluntad de Dios.
Y la orden que le entrega el Padre al Hijo es que no pierda nada. No pierda ninguno. Hermano, ¿cuál es la voluntad del Padre? O sea, ¿cuál es la orden del Padre al Hijo según este texto? Que no se pierda ninguno que el Padre le dio al Hijo. Amados hermanos, ¿qué pasa si uno solo se pierde? ¿Qué pasa si uno solo se pierde? Es la gran pregunta que uno le hace al sistema arminiano cuando comienzan a defender la salvación desde el punto de vista del hombre y que el hombre puede perderse si ha conocido a Dios. Pero viendo este texto, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si se pierde uno solo? El Hijo no cumplió la voluntad del Padre. Por lo tanto, el Hijo fue desobediente. Pero eso jamás y nunca sucederá. Por eso, hermanos, decimos que la salvación es segura, hermanos. Que la salvación no se pierde. El Hijo no perderá ninguno de los hijos de Dios que el Padre le entregó al Hijo. Por eso, hermanos, nosotros vivimos tranquilos en el sentido de que la salvación es de Dios. Es de Él. Ahora, viene ahí mismo Juan 6:44. ¿Cómo dice? Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió, ¿qué dice? No le trajere. O sea, hay una imposibilidad total del hombre para venir al Hijo. Y dice, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucite en el día postrero. Y el 65, ¿cómo dice? Y dijo, por eso os he dicho que alguien puede. ¿Cómo dice? Ninguno puede venir a mí. Figúrense, hermano, ningún ser humano puede venir a Cristo para salvación. Ninguno. Hermano, lo dice las Escrituras. No es algo que nosotros nos hemos inventado, es algo que la Biblia dice. ¿Y cómo cierra la sentencia el Señor? Si no le fuere, ¿qué? Dado del Padre. Es algo que viene externo, de afuera, que el Padre se lo tiene que dar a esa persona. Ninguna persona puede venir al Hijo por sí mismo. Ninguna persona puede venir a salvación si el Padre no le trae. Si el Padre no le trae. El Señor no dijo, si alguno quiere. No, hermano. La enseñanza de la Biblia, de la palabra dicha por los labios de nuestro Señor Jesucristo fue que ninguno puede venir a mí. ¿Qué significa? Que tú, de tu voluntad, de tu decisión, de tus buenos deseos, bajo la naturaleza pecaminosa, caída, corrompida, jamás podrás venir a Cristo para salvación si el Padre no te llama. Si el Padre no te da esta gran bendición de estar en su Hijo, en esta gloriosa salvación, hermanos. Y esto es lo más hermoso de esta doctrina. Somos bienaventurados, hermanos, que el Padre nos haya traído al Hijo. El hombre por sí mismo no puede, hermanos. Necesita la ayuda externa que le traigan al Hijo para poder ser salvo. Por eso dice, si no le fuere dado del Padre. El Padre, hermano, es quien da la capacidad. Pero, hermanos, ¿sabe qué es lo más duro de esto para aquellos que piensan que ellos buscaron a Dios para salvación y anulan la misericordia y la gracia de Dios? Es que Dios decide a quién darle el venir al Hijo. Es Dios, es prerrogativa de Dios.
Es decisión de Dios, es voluntad de Dios. Hermano, es el Padre quien elige de su libre voluntad el escoger, el llamar. Cuando vemos Efesios, miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 5. Dice Efesios 1, 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermano, ¿y cómo dice ahí? Por el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Afecto, hermano, aquí esta palabra tiene que ver con inclinarse a. En pocas palabras, podemos decir que Dios se inclinó de su libre voluntad, de su libre decisión, de su libre deseo, por así decirlo, para salvarnos. Tú no hiciste inclinar a Dios. Él fue quien lo hizo. Tú no tenías nada bueno para ofrecerle a Él. Hermano, y el salmista reconoció esta verdad en el Salmo 113, versículos 5, 6, dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Salmo 113, versículos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Y dice, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Hermano, todo orgullo es pisoteado cuando vemos y entendemos que es Dios quien se humilla con solo haberte visto. Por su pureza, su santidad, su hermosura. Dios se humilló para vernos. Y la palabra en amor con que comienza Efesios 1:5 es fuerte, hermano. Es bastante fuerte en el sentido de que el amor de Dios se muestra en escoger y en salvar a los que Él quiso, hermanos. A los que Él quiso. Por eso en la pelea en Romanos, creo que el pastor Javier o el pastor Ricardo lo explicó. Cuando Pablo dice, ¿es acaso Dios injusto hablando de la elección? Hermano, esta palabra es bastante fuerte en el sentido de que Dios muestra su amor en escoger. Y permítame un momentico aquí. Y salvar a los que Él quiso. Pero a los que no escogió para salvación, ¿qué pasó? ¿Qué respuestas podemos podemos dar? Si Dios muestra su amor para salvar a unos y a los otros no. Y lo que podemos decir, hermano, es que Dios los dejó en sus pecados. Miren, ¿sabes a quién ama el Señor en esta tierra? A su iglesia. Él mostró su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primeramente a nosotros. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mira la salvación en su Hijo. A los demás, hermano, los dejó en sus pecados. ¿Y sabes qué? No les mostró su amor salvador en el sentido de escogerlo y salvarlo. Suena duro, suena fuerte. Y aquí es donde, hermano, muchos malinterpretan el texto que dice, Dios no tiene acepción de persona, porque eso es lo primero que dice, no, que Dios escogió a uno y dejó a otro, pero entonces Dios excluye a personas, a uno sí, y este texto lo malinterpretan, hermanos, pero lo que pasa es que a uno salva y a otros los deja en sus pecados. Pero Dios continúa siendo justo. En este caso, no hay injusticia para ninguno. Por lo tanto, no hay excepción de persona en este tema de la salvación.
Y hermanos, ¿por qué tiene que ser así de esa manera? ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tú antes de venir a Cristo podías percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Sí, yo las podía percibir porque esto es. Hermano, la Biblia dice que no, a no ser que el Espíritu Santo llegue en tu vida y te dé esa capacidad de hacerlo. Pero tú y yo naturalmente nunca percibiremos las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, si Él no nos da esa capacidad por su Espíritu. Él nos da el don de arrepentirnos, sí. Nosotros nos arrepentimos, sí. Dios no se arrepiente, pero Él da esa capacidad. Hermano, y Romanos 8:7 dice, por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hermano, hasta este párrafo podemos decir que tenemos que nacer de nuevo. Es una obra de su Espíritu Santo. Y hermano, y en el tema de la salvación, de la elección, de la predestinación, nuestra naturaleza quedó totalmente muerta. Y aquí es cuando verdaderamente uno le da gracias a Dios por llamarnos a ser parte de su pueblo. Es cuando nos humillamos y le decimos, Señor, tú no viste nada bueno en mí. En mí no hay nada bueno, nada que te incline, nada que te haga favorecerme. Nada. Pero tú decidiste salvarme. Y esto, más de ser un reclamo de nosotros para Dios, debe ser una humillación de nuestros corazones para con Él en habernos llamado a pertenecer a su iglesia y a su pueblo. Y esto es lo más glorioso. Muchos quedarán por fuera, pero Dios no es injusto. Y bueno, hermanos, aquí antes de seguir al 5 para terminar lo que ya es corto, ¿tienen alguna pregunta, aporte, complemento? Estoy queriendo yo a ver si los que ponen el texto ponen Mateo 27:44 en la pantalla. Lo que pasa que a veces por esto que estamos viendo nosotros, y yo sé que la eterna controversia entre por qué a unos sí y a otros no, ¿me entiende? El juez justo de toda la tierra, ¿cómo hará justicia? Entonces vemos nosotros clarito en la situación que estos hombres que estaban al lado de Cristo, uno a cada lado, representan toda la raza humana. Y esta es la condición del hombre. Esas personas que estaban al lado de él, es la condición de todo ser humano. Y ahí vemos nosotros, segundos antes de que Dios tuviera salvar a uno, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y también, ¿por qué? Pongamos Marcos 15:32. Vamos a ver el texto paralelo, Marcos 15:32. Quiero que yo creo que esto les va a hacer a profundizar a ustedes para que podamos defender este punto. Luego les explico. Marcos 15:32. Ahí está. El Cristo, dice, Rey de Israel, descienda ahora, fíjate la burla, de la cruz. Se estaban burlando de él, de su incapacidad de ser Dios, de ser rey, para que veamos y creamos, burlándose de él. Pero dice, también, ese tipo de burlas, ese tipo de escarnizarlo, dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. También.
Eso, sí, a mí nunca se me olvida, y yo lo he repetido en esta iglesia muchas veces, y eso es también. Y me pongo a pensar, Señor, los dos estaban haciendo eso, sí. La diferencia es que Dios mostró su amor amando a unas personas, ¿verdad? Y salvándolas. Y como digo, el problema tan grande era para salvar a unas personas. Si los dos eran pecadores, ¿cómo el juez justo de toda la tierra podría justificar al impío? Ahorita el hermano estuvo explicando la doctrina de la imputación. Pero entonces, ¿por qué los demás no tienen, no los podemos decir pobrecitos, pero por qué no quieren? Ellos al contrario maldicen al Señor, y lo vemos en personas que están aquí, personas que han escuchado este evangelio y de pronto hasta se han ido, hasta después se vuelven enemigos de la iglesia, y esto es apostasía. Esto es lo peor que puede pasar. La Biblia lo compara con algo grosero y espantoso, feo, como un perro volviéndose a tragar su vómito. Lo compara con una puerca que vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo donde estaba acostumbrada. Y yo he visto personas que han hecho eso. O sea, pareciera que no pasara eso, pero lo han hecho. O sea, y es que esto no tiene otro nombre. Esta es la única enseñanza de Dios. Por eso nosotros en nuestras oraciones siempre comenzamos con acción de gracias. Las acciones de gracias, ¿por qué? Porque primero a Dios por lo que hizo. Primero tenemos que darle gracias a Dios por la obra que Él hizo. Y segundo, ya viene lo que pedamos para que nos fortalezca en todo la fe, en todo lo demás. Pero las acciones de gracias no se deben de apartar de nuestros labios. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Así que creo que esos textos nos dejan claro que no hay por qué pensar que Dios cometió injusticia. No, Dios fue justo haciendo lo que hizo. Entonces Él es el juez justo de toda la tierra y nunca cometió injusticia. Así es, pastor. Gracias. Bueno, iba a decir unas cosas. Primero, cuando se habla porque estamos, el tema del capítulo en sí tiene que ver con la depravación total del hombre, es prácticamente el tema general. Y acabamos de ver de la incapacidad y de la imposibilidad, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, trajiste el texto cuando el Señor dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Es interesante porque algunas personas pueden decir: bueno, pero entonces es verdad que nadie puede hacer nada absolutamente bueno. Hay algo que se llama, o se le conoce en la teología como el bien relativo. El bien relativo. Es bien en el sentido de que el acto en sí mismo es bueno, como dijo el Señor. Ustedes, aunque son malos, o sea, esa es su naturaleza, saben dar cosas buenas a sus hijos. O sea, eso es por naturaleza, ¿verdad? Que la mamá cuida a sus hijos, que el papá provee para sus hijos, aunque sean malos, aunque sean impíos, pero eso va, ¿ve? Incluso hay otros que hacen otras cosas más loables o dignas de alabanza, pero lo hacen ¿por qué razón? Aunque son buenas. Lo hacen por el reconocimiento, por la fama, por el aplauso de los hombres. Incluso, o sea, no vayamos tan lejos. Un hombre como Escobar, un hombre tan malo y perverso como él, hizo cosas muy buenas. Ayudó a muchísima gente en Medellín, les dio casas, etc. Y la gente lo amaba, de verdad, lo respetaban. Entonces, ese es un bien relativo. ¿Por qué? Porque son acciones que en sí mismas son buenas. El problema con esas acciones es la fuente de donde vienen. Ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque no importa lo que hagas, si no procede de un corazón regenerado, de nada sirve en relación con Dios. O sea, aquí tenemos entonces que diferenciar la perspectiva de los hombres y la perspectiva de Dios. Porque Isaías dice: si bien nosotros somos como sociedad y nuestras justicias, no está hablando de las obras malas, o sea, lo malo es malo y eso no hay discusión, pero está hablando de las justicias, como las ve Dios, como trapos de inmundicia. Entonces, por eso se le llama bien relativo, porque aunque son acciones que parecen que son buenas, o desde el punto de vista humano es bueno,
Sin embargo, en el fondo son basura delante del Señor y por eso no son buenas. Pablo, en Hebreos 11:6 también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no importa lo que tú hagas, si no proviene de la fe y de un corazón que ha sido regenerado, eso es una ofensa contra el Señor. Y por eso, o es en ese sentido que nosotros creemos y afirmamos a la luz de las Escrituras que el hombre está totalmente depravado. No en el sentido de que es tan malo como puede hacer, pero en el sentido de que delante de Dios es imposible que gane su favor. ¿Ve? Y lo otro que quería decir es, y es como una pregunta, yo sé que ya tienen la respuesta también, pero ¿el hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? ¿Ve? Y seguramente muchos, y sobre todo desde la perspectiva arminiana, se dice que el hombre es pecador porque peca, ¿sí? Pero la realidad es que el hombre peca porque es pecador. De la abundancia del corazón salen todas esas cosas, dijo el Señor Jesucristo. Fornicaciones, inmundicias, avaricias, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solamente haciendo eco a lo que dice aquí el párrafo 4, cuando dice que están incapacitados, indispuestos y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, de ello proceden las transgresiones. Y por eso es que es necesario, como estabas diciendo, una nueva naturaleza, una regeneración. Sí, por eso hablábamos en las primeras clases de una justicia propia. El hombre tenía una justicia propia que Cristo se lo había dado. En ese inicio la perdió, cayó de esa justicia propia, por así decirlo. Por eso es que el no creyente, como decía el pastor, aunque haga buenas obras, Dios cómo las mira. Porque proceden de un alma, un ser, una naturaleza totalmente corrompida y Él no las puede aceptar. Él solamente acepta el sacrificio, las obras por medio del Hijo. Ahí. Es correcto. Solo por medio de Cristo. De ahí no hay más nada. Por eso el que no está en Cristo está, hermano, perdido. Es mi hermano Dan. En el caso de Nicodemo, la historia de Nicodemo, cuando Jesús responde que de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, eso tiene un entendimiento y una base. No es que, por eso vemos muchas personas que se bautizan y aún así no son nacidos de nuevo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Como está en Juan, que todos nosotros llegamos a Cristo porque el Padre se los dio. Eso es literal. Entonces, ¿cómo reflejamos el nacido de agua? El que naciere de agua y del Espíritu. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde fue sacado? ¿Dónde Jesús puso la base para decir esto? Y eso está en Ezequiel 36. En Ezequiel 36, lo voy a empezar a leer a partir del versículo 23 para tener el contexto más o menos, para que vean cómo es nacer del agua. Si una persona no puede nacer del agua, ¿quién lo hace? Va a ser el propio Dios que lo va a hacer, y del Espíritu. Dice así: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado vosotros delante de sus ojos. Ahora empieza aquí, dice: y yo os tomaré, soy yo, pues yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ahora empieza, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Quién lo va a hacer? Dios, no somos nosotros. Dice: esparciré sobre vosotros aguas limpias, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, ¿quién nos limpia? Va a ser el Señor. No somos nosotros. Os limpiaré. ¿Qué dice después? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu
espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Y el versículo 27 dice, y pondré, sí, Dios pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Sí, el nacido de agua y nacido de espíritu no es una obra tampoco de nosotros. Sí, es una obra completa, redentora del Señor. Es parte de lo que es el nuevo pacto. Nacemos del Espíritu. El Señor nos hace nacer de su Espíritu, pero nos limpia con su agua constantemente. Sí, miren, hermanos, quiero mostrarles algo. Así como ese orden que el hermano puso, Danca, miren, para que vean ustedes de dónde sale la palabra de Dios. El Espíritu de Cristo que habló en los profetas. Aquel profeta dijo una cosa, vino Cristo y le dijo a Nicodemo, tienes que hacer lo que dijo Ezequiel. Pero fíjate cómo lo enseña ya la doctrina en prosa literaria, el texto claro. Dice por 1 de Juan 5, versículo 7, por ejemplo, para contextualizar. Porque el versículo importante es el 8, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Tenemos aquí la Trinidad y son uno, pero luego dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 son uno. No, perdón, y estos 3 concuerdan. Ahí no dice son uno, sino concuerdan. Entonces, cuando se le dice a Nicodemo que tiene que nacer en espíritu y en agua, ¿verdad? Es como si le hubiera dicho en sangre y en espíritu. O sea, estos 3 concuerdan. Mira, por ejemplo, cuando Cristo murió, de Él, en su muerte, Él nos trajo vida. Cuando le partieron el costado, brotó agua y brotó sangre. En ese momento se cumple lo que dijo Ezequiel. De Cristo sale agua y sangre. Ahora, nosotros, cuando Cristo le iba a lavar los pies a los apóstoles, Pedro le dijo, no, a mí no me los lavas. Dice, bueno, si yo no te los lavo, tú no tienes parte conmigo. Dice, entonces lávame todo. Pedro, tú ya estás lavado. Pregunto, ¿quién lavó a Pedro? La sangre de Cristo. ¿Realmente la sangre de Cristo te lavó a ti, a mí, a Pedro y a todos? No, es un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el nuevo nacimiento lo primero que hace es te lava, ¿verdad? Pero los pies se siguen ensuciando y ese es el símbolo del agua. Por eso de Cristo salieron las dos cosas. Cristo no te salva y te deja ahí. Por eso dice la salvación, y fuiste salvado para buenas obras, las cuales el mismo que te salvó dispuso para que anduvieras en ellas. Entonces Cristo sabe que los pies se siguen ensuciando porque tenemos un cuerpo de muerte. Entonces por esa razón dice Cristo, lávense los pies unos a los otros, porque yo les he dado ejemplo. Y en ese sentido, el agua purifica y limpia, como lo declaró también Ezequiel. Ahora, ¿qué vemos nosotros? Que tanto el Espíritu Santo como el agua, los dos son tipos del Espíritu Santo. Los dos son tipos de lo que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solo te lava, ¿verdad?, aplicándote la sangre de Cristo para regenerarte, sino que te santifica, te va llevando, perdonándote los pecados, te va santificando de los pecados que sigues cometiendo. Entonces ahí está la obra del Espíritu Santo y del agua, que ese es el nuevo nacimiento que necesitaba Nicodemo y necesitamos todos para ser salvos. Ahí ya les doy ahora sí un cierre para que vean dónde se cierra una enseñanza clara. O sea, así de dónde sale y dónde viene a dar. Lo dicen los profetas, lo cumple Jesucristo y lo aclaran y lo explican claro los apóstoles. Así es, pastor. Y eso lo vamos a ver un poco más también en el próximo párrafo, que es el 5. Solamente lo voy a leer, pero ya dice, la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, como decía el pastor Javier también. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Pero lo estaremos exponiendo en nuestra próxima clase. Y hermanos, el Señor los guarde. Vamos a orar. Y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos cada día a alegrarnos, a gozarnos en tu obra, Señor.
Eso es lo que mantiene nuestras vidas sobre esta tierra, este peregrinaje vivo, Señor, en que nos gozamos en tu palabra, en tu doctrina, en las verdades que tú has hecho a favor de nosotros. Y nos lleva cada día, Señor, a vivir para ti, por lo que tú has hecho, por quién eres, Señor. Gracias te damos, eterno Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.